En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno y misericordioso, te damos gracias porque nos has permitido reunirnos en tu nombre. Ponemos en tus manos este día de compartir tu palabra, que es tu voz, para la salvación de nuestras almas. Te pedimos, Señor, por quienes nos encontramos hoy reunidos, para que estando siempre bajo tu protección, seamos dóciles al misterio de tu voluntad. Por Cristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Tomen asiento. Vamos a escuchar la síntesis de la sesión pasada. Bueno, te vas a poner unos marcadores. Gracias. Vamos a escuchar la síntesis. Buenas tardes a todos. Le vamos a hablar de los valores del reino. La ley y la justicia rigen en el reino de Dios, y Dios nos muestra los valores para llevarlos a cabo y nos invita a hacerlos vida. Los valores humanos nos permiten reconocernos a nosotros mismos y aspirar a ser mejores personas. A veces pensamos de una manera y actuamos de otra. Mateo 5:48 nos dice: sean perfectos como es perfecto el Padre que está en el cielo. Dios es bueno porque hace caer el sol y la lluvia, sean buenos o sean malos, sean justos o injustos. Él es bueno con todos, no importa lo que sea, ¿sí? Existen muchos valores, así como el respeto, la empatía, la solidaridad, honestidad, amor, perdón, gratitud. Todos los valores son buenos y podemos nosotros tener muchos más. El valor es cualquier cosa que nos haga sentir bien, por muy simple que sea, ¿sí? El crecimiento y la búsqueda del reino. Nosotros somos como una semilla de mostaza y tenemos que trabajar diariamente para que demos fruto. Nosotros aquí simplemente reunidos somos una semilla de mostaza, y así como nosotros ahorita estamos reunidos, hay varias reuniones en todo el mundo y así mismo van haciendo más grande el reino de nosotros. El reino de Dios nunca terminará y va a ser infinito. Tenemos que ser en este reino buenos padres, buenos hijos, buenos esposos y buenos cristianos. Ser mejor personas, y a lo mejor ser mejor personas con nuestros prójimos. Porque qué fácil es ser buena persona con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros abuelos, pero con el prójimo, con ellos somos indiferentes, somos personas indiferentes a ellos y hay veces que ni nos interesan ellos, nos interesa nuestra familia, primero nuestra familia y los demás sale sobrando. Entonces hay que ser empáticos con esa persona que nos necesite. Hay veces que no necesita que los ayudemos, simplemente con una sonrisa que les demos, con un buenos días, un buenas noches, un cómo estás. Eso es más que suficiente y eso nos llena el alma y es más, nos hace el día hasta más agradable, ¿sí? Vamos a terminar con Filipenses 1:21, que dice: si vivimos para el Señor, vivimos. Si morimos para el Señor, morimos. Vivir o morir del Señor somos. La muerte es solo el principio. Nos volveremos a encontrar en un nuevo camino. El vivir es Cristo y el morir es ganancia. Gracias. Bien. Lo hicimos al inicio con la intención de no interrumpir durante la marcha y para que nos podamos ir a la hora que tenemos programado, 8:30. Gracias. Ayúdenme, me voy a retirar el cubrebocas para que se me escuche más y les pido que ustedes se lo coloquen por su seguridad. Vamos a dos temas que son muy sencillos en nuestra vida de fe. Quiero hacer solamente una pequeña acotación para que terminemos de afianzar lo de este manual. Y son tanto los temas anteriores como los temas que se nos vienen, ¿de acuerdo? Ojo, cuando se nos habla en torno al reino de Dios o al anuncio del reino de Dios,
Se está hablando sobre la llegada de Cristo a este mundo. El Emmanuel, el Dios con nosotros, ya está, y perdón por la redundancia, ya está entre nosotros, ¿de acuerdo? Cristo lo va a manifestar a través de hechos, a través de obras y a través de distintas situaciones que va a manifestar a los discípulos como también a la muchedumbre, a la gente que va a su encuentro. Pero aún así, en medio de las obras, la incredulidad de muchos de alguna manera se aferrará a la realidad humana y no les permitirá poder identificar en la persona de Jesús la presencia de Dios en la humanidad. ¿De acuerdo? Algunos lo entenderán en el camino, algunos lo van a entender hasta después de la muerte de Cristo y algunos más lo van a entender hasta el hecho pospascual, hasta el momento de la resurrección de Cristo. Cada uno lo va a ir entendiendo de esta manera. Es una forma que nos dicen, justamente, es una forma que cada uno va asimilando la fe, o ejemplifica que cada uno va asumiendo la fe a su ritmo, a su paso. Hay quienes viven una conversión en un retiro, en una experiencia muy particular y siguen a Cristo. Hay quienes al escuchar la palabra de Dios no les mueve y sin embargo, pasado el tiempo, Dios los vuelve a llamar, ¿no? Vuelve a insistir y por ahí logra entrar. Y hay algunos que hasta el final del camino, sin tener a Dios en el corazón, han actuado de acuerdo a la presencia de Dios y ganan el reino de los cielos, ¿de acuerdo? Pero para generar un lenguaje cercano a la humanidad, Dios echa mano de las parábolas. ¿Qué son parábolas? Es simplemente ejemplos de la vida cotidiana que se asemejan a lo que Dios quiere explicarles. Es una manera pedagógica, sencilla, educativa, de decirle a los demás, aquí estoy contigo, ya estoy contigo, ya estoy en medio de ustedes. Y es importante que se den la oportunidad de reconocerlo. Es como aquella enseñanza que tiene una moraleja al final del día. ¿Les ha tocado escuchar aquellas narraciones que traen una moraleja al final? ¿Para qué nos sirve la moraleja? Exacto, las fábulas. ¿Para tener qué? Exacto. ¿Y la enseñanza es positiva o es negativa? Tiene que dejar un mensaje positivo a nuestra vida, que busca ayudarnos a crecer, a ser mejores personas. Si lo llevamos al tinte espiritual, eso va a buscar ayudarnos, no solo a acercarnos a Dios o a conocer a Dios, sino a experimentar ya en nuestra vida cotidiana su presencia. ¿De acuerdo? Cuando Jesús, ojo, esto es casi pregunta de examen y es conocimiento del ABC. Cuando Jesús habla del reino de los cielos, está hablando de sí mismo. Está hablando de sí mismo, de su persona, de su misión salvífica en este mundo. Pero como ya se los hizo saber que Él es el Hijo de Dios y no le creen, entonces empezará por tomar ejemplos de la vida cotidiana para demostrárselo. ¿Cómo? Que los discípulos van a ser testigos de hechos, de obras y sucesos para que puedan entender que el poder de Dios ya está presente en la persona de Jesús. ¿De acuerdo? Los discípulos son testigos de curaciones, de sanaciones, de... ¿qué más? Fuerte, sin miedo. De resurrección. Ejemplos de resurrección. Lázaro, ¿quién más? La hija de Jairo, ¿quién más? La niña Talita Kun, ¿no? Bueno, también está la suegra de quién?
Ok, tenemos ejemplos así. Hoy vamos a ver uno de ellos, que es aquel tullido que se quiere meter a la piscina de los 5 pórticos, ¿no? Y por más que hace el intento, no puede meterse. Y le dice a Jesús, es que cuando intento hacerlo, ya otro me ganó y llevo 38 años así. ¿Y qué le dice el Señor? Levántate, toma tu camilla y anda, ¿no? Le está dando la curación, le está dando lo que necesita. Ojo, eso que por fe aquel hombre y muchos que se acercaron a Jesús lo experimentaron, ¿no? Pero a pesar de esto, la incredulidad en el ser humano a veces le lleva a seguir teniendo la ceguera en el interior, en la mente, en el corazón. Y por eso Cristo lo dirá en distintos momentos. Dichosos aquellos que han creído sin haber, o todo lo contrario, teniendo ojos, teniendo oídos. ¿Se dan cuenta por dónde va el camino? Es importante que entendamos por qué este manual va sobre el eje central. La persona de Jesús que vimos en el manual anterior, pero ahora ya aplicado a ejemplos de la vida cotidiana. Hoy vamos a ver la parábola del sembrador, pero Cristo hablaba a una población en particular en ese momento. Les hablaba a agricultores, ¿de acuerdo? Cuando les habla a los pescadores, ¿cómo les dice? Pescador de hombres. Deja las redes, ven y sígueme, ¿no? Lenguajes que va ocupando de la vida social, de la vida cotidiana del ser humano, para hacerle entender que la palabra de Dios es para el mundo, pero de modo especial para ellos. Y ahora en estos tiempos, para nosotros. ¿De acuerdo? Creo que hasta aquí está muy sencillo el tema. Hoy vamos a profundizar en uno de los santos ejemplos que Cristo nos pone para entender que ya está entre nosotros. ¿De acuerdo? Paso al punto del tema de este día. No me detengo en el Evangelio, puesto que vamos a ir viéndolo en este momento. Parábola del sembrador. Ojo, atentos con sus libros porque les voy a pedir que me ayuden a leer. Gisela, por favor. La parábola del sembrador. La parábola del sembrador. Jesús dirige la parábola del sembrador. ¿Sí? Jesús dirige la parábola del sembrador a la multitud que se había reunido en torno a él y a los discípulos. Después de que la gente se fue, los discípulos le preguntaron a Jesús por la explicación de la parábola. Ojo, hasta ahí tantito. Dos características de este evangelio. Va dirigido sin duda para la multitud, pero de modo especial a los discípulos. Quiero hacer un pequeño paréntesis. Discípulo es semejante al alumno. El alumno es el que va a un aula, aprende, conoce, se enamora del conocimiento del maestro, para que posteriormente y bajo otras circunstancias lo pueda aplicar a su vida o lo pueda replicar en las demás personas. ¿De acuerdo? Papel prioritario del discípulo no es hacer obras como el maestro, es conocer al maestro. ¿Cómo piensa? ¿Cómo siente? ¿Cómo actúa? Están en la etapa de enamoramiento. En concreto, están en la etapa de enamoramiento. Voy a poner un ejemplo bueno para quienes viven esa etapa. ¿Qué hace un joven con otra joven, verdad? Para conquistar su corazón. Bueno, y el corazón, al sentirse conquistado, responde a ello. Ese es el ejemplo del discipulado. Están enamorándose de Cristo, de las obras de Cristo, del Maestro. Si lo quieren tomar como el ejemplo del alumno, están aprendiendo del maestro, tal cual. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque a veces confundimos el papel del apóstol, que es aquel que ya aplica el conocimiento, el papel del maestro.
Ahorita es discípulo. Simplemente dedícate a conocer lo que el maestro hace. Y eso están haciendo. Por eso dice el Evangelio que va referido a la multitud, pero de modo especial a los discípulos. ¿Qué les toca hacer a ustedes en este momento? De alguna manera ser discípulos, conocer más del maestro para que no solamente lo conozcan, sino lo amen, y por ese amor venga el impulso de quererlo servir, ¿verdad? Venga el deseo. Cambio la palabra porque eso puede escuchar de otra manera. Venga el deseo de quererlo transmitir, de quererlo servir, de quererlo compartir. ¿Bien? Cierro ese paréntesis. ¿Por qué les hablas por medio de parábolas? Lo que les decía hace rato, para que sea más entendible, más amigable el contexto. No lo vamos a leer todo, simplemente ahí, abajito, después de la pregunta, ¿por qué hablar con parábolas? Porque es para invitarnos a pasar de multitud a formar parte de sus discípulos y misioneros. Es decir, ya no van a ser muchos, sino van a ser ellos, los discípulos de Jesús. Ya no hablamos a la gente, les hablo a ustedes. El mensaje no es en común, el mensaje es personal. El mensaje de Dios no es para que escuche o a ver quién pesca el conocimiento. El mensaje es para cada uno de nosotros, de modo personal. La invitación es personal. La respuesta, ¿cómo tiene que ser? Personal, al reino de Cristo. ¿De acuerdo? Cuando tenemos ya a Dios en nuestra vida, la respuesta no es de lo que hizo papá o mamá por nosotros en el bautismo. Para eso vendrá la confirmación, para que a partir de ese momento, ya de modo personal le digamos a Cristo: ya te conozco, ya te amo y libremente decido seguirte. ¿Vamos bien hasta aquí? Así de fácil está este tema. Vamos a la siguiente página, número 57. Vamos a leer solamente un pedacito de las citas bíblicas siguientes antes de brincarme para allá. Ayúdenme con la palabra de Dios. ¿Tienen Biblia? ¿Traen Biblia? ¿Quién dijo yo? Ánimo, sin miedo. Ayúdenme, Madre Santa, por favor. Vamos a leer las siguientes citas bíblicas. 13, Mateo 13, del 1 al 9. ¿Listos? Y voy con la siguiente. Vayan preparando por acá con la otra Biblia. ¿Ya tenemos la Biblia abierta? Ok, en la parte de atrás me van a ayudar con la siguiente. Mateo 13, 17, únicamente. Mateo capítulo 13, versículo 17. ¿De acuerdo? Ayúdeme, Madre Santa, por favor. La comparación del sembrador. En ese día, saliendo Jesús de la casa, fue y se sentó a la orilla del lago. Pero se juntaron alrededor de él tantas personas que prefirió subir a una barca, donde se sentó mientras toda la gente estaba en la orilla. Jesús les habló de muchas cosas mediante comparaciones. Les decía: el sembrador ha salido a sembrar. Al ir sembrando, unos granos cayeron cerca del camino. Vinieron las aves y se los comieron. Otros granos cayeron entre piedras, y como había poca tierra, brotaron pronto. Pero cuando salió el sol, los quemó, y por la falta de raíces se secaron. Otros granos cayeron entre espinos, creciendo los espinos y los ahogaron. Otros, finalmente, cayeron en buena tierra, y produjeron unos el 100, otros el 70, otros el 30 por uno. El que tenga oídos, que entienda. Palabra de Dios. Ayúdame con esa última frase. El que tenga oídos, Que entienda. a buen entendedor, tomen asiento. Ok, esa es propiamente la cita bíblica de la reflexión de este tema número 9. En distintos momentos y circunstancias ya hemos escuchado este evangelio, los distintos caminos donde el agricultor puede llegar a colocar la semilla y que hacen referencia
a la actitud y a la disposición del ser humano de recibir o no a Dios en su interior. ¿De acuerdo? Se vale. Ojo, aquí quiero hacer una pequeña nota. Si te topas con alguna persona que no le interesa saber de Dios, llámese familia, conocido o no conocido, no te enojes, no entres en conflicto, no tienes por qué entrar en confrontación. Dios tiene sus tiempos y momentos para tocar el corazón sin presionarlo, ¿de acuerdo? Porque a veces decimos, es que los nietos, sé que no pasa ninguno de aquí, es que los nietos, no sé qué he hecho que no quieren venir a misa, es más, tampoco mis hijos. Dale su tiempo. Tú ya pusiste la semilla inicial del bautismo. No te confrontes con ellos si no siguen a tu ritmo la vida de fe. Tú también tienes tu propia historia de fe. No intentes presionar los procesos de Dios. Hasta en esto, Dios tiene sus tiempos y momentos. ¿De acuerdo? Cuando queremos forzar el proceso de fe, el reino de Dios en una persona, a lo mejor te va a responder a la primera, pero lo vas a terminar hartando, lo vas a terminar fastidiando. Es importante que a la luz de la fe no te desanimes y tampoco forces el proceso de los demás, ¿de acuerdo? Esto, ¿por qué se los comparto? Porque en la realidad de eso se vive. ¿Qué nos pide? Y ahorita en el resumen que les hicieron y el mismo manual, en el tema 7 al final les dice, lo importante del que vive ya en el reino de los cielos es una conversión, pero sobre todo es un testimonio, ¿no? Tienes a Dios, disfrútalo, vívelo, y que en ese amor que transpiras, iba a poner un ejemplo, pero no, que transpiras espiritualmente, justamente que eso sea lo que pueda enamorar a los demás. Porque a veces somos aferrados con palabras. Ve, quiero que vayas a misa, tienes que ir a confesarte. Espérate, a su ritmo. Si desde un principio educaste con amor, dale su tiempo al joven o al adolescente. Ya tendrá su momento para enamorarse con Dios. Sí, o a la edad que nos toque. A la edad que nos toque. Pero lo bueno que no tengo viejos, tengo jóvenes en el espíritu. Y esto nos hace recordar que cada uno a nuestro ritmo vamos asumiendo la presencia de Dios en nuestra vida. Eso significa dejar que el reino de Dios se instaure en el momento en que Dios cree oportuno. ¿De acuerdo? Eso es parte de las características del reino de Dios, que no es forzado, es natural. Bien, cierro la nota. Posteriormente nos viene esta cita bíblica, por favor. Les aseguro que muchos profetas y justos ansiaron ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y escuchar lo que ustedes escuchan y no lo escucharon. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ojo, muchos profetas ansiaron ver o escuchar y no lo pudieron lograr. Les está diciendo, ustedes discípulos que están frente a mí o que frente a sus narices tienen el testimonio vivo de lo que está sucediendo con los hechos y sucesos que hay con la multitud al curar enfermos, sanar endemoniados y todo lo que se viene haciendo. Y aún así, ustedes siguen dudando. Y la duda, eso no es para alegrarnos, pero las dudas vinieron hasta en el momento de la muerte de Cristo en la cruz, ¿no? Señor, yo no te negaré. Pedro, cuando cante el gallo, tú me habrás negado. Significa, experimentó miedo, experimentó temor, experimentó duda. Y sin embargo, Dios no lo soltó. Esa es parte de las características de todo discípulo, que en la etapa de conocer vendrán los momentos de duda. Eso es natural, no perdamos la paz.
No pierdas la paz cuando te manden a hacer visiteo y la gente te azote la puerta. ¿De acuerdo? Hablo con realidades, no con emociones. No pierdas la paz cuando le entregues el miércoles de la ceniza a la gente y simplemente lo sienta o lo asuma como moda y no como un deseo de preparar el espíritu para la Semana Santa. ¿De acuerdo? No pierdas la paz. A ti te toca, y ahorita lo voy a decir más adelante, a ti te toca simplemente ser instrumento de Dios. Pero no te toca cosechar, porque ese proyecto ¿de quién es? Y a Él le va a tocar cosechar. No pierdas la paz si te toca dar pláticas presacramentales y la gente no te pela, porque lo viene a hacer por el tema del requisito. ¿De acuerdo? Sé que estoy dando ejemplos que nadie vive. De todos modos se los digo. No pierdas la paz si tu familia aparentemente no responde a Dios como tú quisieras. No pierdas la paz. El discípulo, a pesar de sus fragilidades humanas, de sus miedos, dudas, cuando ya recibió a Dios, va a estar con Dios. A veces lo va a manifestar como una persona muy creyente y a veces no. Porque a veces quien manifiesta ser muy creyente, a veces es poco caritativo. Y a veces quien no te manifiesta que conoce a Dios, que ama a Dios, es aquel que se pone siempre al servicio de los demás, sin hablar de Dios, ¿no? Un buen médico, un buen psicólogo, un buen profesionista, no necesita decir que tiene a Dios para ser bueno con los demás. El Evangelio del domingo, si fueron a misa y pusieron atención, el Evangelio del domingo nos hace entender la lectura de este día, nos hace entender el capítulo. Les decía el domingo a algunos, primero, no seas vengativo con los demás, sé justo, es muy diferente. Tus sentimientos no pueden ser como la ley del talión. Tus sentimientos tienen que ser de acuerdo a Cristo. Segunda característica, les decía, sean buenos desde lo que hacen, den lo mejor de sí, exploten talentos, conocimientos, dones, carismas. Y tercero, recuerda siempre ser generoso. Es decir, no solo basta con decir, ayudé a una persona en el tiempo de Cuaresma porque va a ser un propósito. Le ayudé a lo mejor a ir por su medicamento durante ese tiempo. Si eres bueno, sé bueno en todo momento. Sé generoso a la luz de Cristo, desde el ejemplo de Cristo en todo momento. ¿Bien? ¿Vamos bien hasta ahí? Sigamos, dejen de dormir. Vamos a la página número 58. En la página 58 tienen por ahí algunos puntos que nos dicen de lectura. Les voy a pedir que esto va a ser su tarea, ¿de acuerdo? Al menos la tarea que yo les voy a pedir para el día de hoy y traerla para la próxima semana va a ser lo siguiente. En la parte del medio hay una tablita que dice tipo de tierra. ¿De acuerdo? Ya nos pone el primer ejemplo del Evangelio. Las semillas que caen al borde, a la orilla del camino, que vienen los pájaros y se comen las semillas. Por lo tanto, aquellas semillas simplemente no germinan. ¿De acuerdo? Es como la gente que no está en ese momento preparado o preparada para recibir a Dios en su vida. ¿De acuerdo? No generemos un juicio. No encasillemos, les decía hace rato. No están en el momento para recibir a Dios, ¿de acuerdo? Pero no significa que sean malas. O bueno, no siempre es el caso. Entonces ya nos resume esa tablita el primer ejemplo. Elementos que la atrofian, los pájaros, los obstáculos, las cosas que podemos tener en el camino, pues que no nos damos la posibilidad de ver a Dios como prioridad. Relación con la palabra de Dios. Oye, pero no entiende. Pues sí ve que hay gente que viene a misa, sí ve o sabe de gente que reza, pero no es algo que le genere alegría o gusto por ello.
Agente distractor, el maligno. No necesariamente tiene que ser el demonio, ¿verdad? Sino tendría que ser, pues, circunstancias o situaciones que está viviendo la persona. Sabrá Dios si está lastimado, herido, está viviendo un duelo. Solo Dios sabe lo que esos zapatos vienen cargando, ¿de acuerdo? Y que es importante entender que no es el momento para él. Frutos esperados, pues obviamente no va a haber un fruto de responderle a Dios. Nos da un ejemplo de los otros tres que nos faltan. Camino pedregoso entre la maleza y tierra buena. ¿De acuerdo? Esa tablita te voy a pedir de favor que para la próxima semana, si te luzcas con tu tarea, le voy a pedir a Estrellita que no les dé hojitas. Me van a hacer esta tarea. En la tablita lo van a hacer tamaño doble carta, es decir, la mitad de una cartulina. Si lo quieren hacer tamaño bond, no me enojo. ¿De acuerdo? ¿Qué vamos a hacer? En lugar de ponerle letras, le vamos a poner imágenes. ¿De acuerdo? Pero imágenes de nuestra vida y de nuestra realidad pastoral. ¿De acuerdo? Nuestra realidad personal o nuestra vida y de la realidad pastoral. ¿De acuerdo? No tienen que ponerle letras. Ya nada más los cuadritos lo van a llenar con imágenes. Si yo te pregunto al azar, ¿por qué me pusiste a la mejor gente enojada? Tú me dirás, lo puse por esto, ¿verdad? No quiero letras. Pueden ser dibujados por tu propia mano o puede ser un collage con imágenes que te encuentres en revista, pero que hagan referencia a tu persona y a tu realidad pastoral. ¿De acuerdo? Es decir, a tu parroquia. ¿Sí? Aunque me van a decir, padre, no hay imágenes de mi parroquia porque eso no pasa. Nada más pasa lo de la tierra buena. Bueno, pues pon imágenes de la tierra buena. ¿Sí? Creo que está muy sencillo el tema, muy amigable. Ojo, si vas a dibujar, va a ser por tu propia mano. No por tu sobrino, tu nieto, tu amigo, tu compañero. ¿De acuerdo? Es por ti. Necesito que sí lo hagamos. ¿De acuerdo? Para que tengamos en cuenta esto. Esos materiales los vamos a ir teniendo ahí. Los voy a calificar sin duda, pero nos van a servir para otra dinámica en su momento. ¿De acuerdo? Pero sí pueden ser fotos. Digo, revistas. Dibujos o imágenes, pero que hagan referencia a tu realidad personal o a tu realidad pastoral. ¿De acuerdo? Ok. Si quieren traer como un avisero de los que tengo ahí abajo, no tengo problema. Nada más que los puedas cargar por ti mismo o por ti misma. Y me vas a responder esas preguntitas que vienen en la parte de la meditación. Esas preguntitas sí me las vas a dar en una cuartilla, a puño y letra. Y cada uno me responderá según su realidad, no copia del otro. No lo que el compadre o la comadre pensó. Eso va a ser individual. ¿La meditación? Ajá. ¿Qué te dice la parábola? Aplica el mensaje de la parábola a tu vida personal. Obviamente, eso es personal el trabajo, ¿de acuerdo? Si me lo respondes en 1 o 2 renglones, no tengo mayor conflicto. Solo sí te pido que seas honesto o honesta. Dado que Jesús se dirige a sus discípulos que se encuentran decepcionados por los fracasos de su apostolado, reflexiona sobre los éxitos y fracasos en tu apostolado. Este punto va en torno a lo que te decía ese rato. No bajes la guardia, no te desanimes, no caigas en monotonía. Eso es lo que tenemos que cuidar en las parroquias. Porque a veces venimos con todo el entusiasmo después de un retiro de querigma, o un retiro, o alguna experiencia espiritual, y pensamos acabarnos el mundo con lo que queremos hacer. Pero hay que medir energías, porque si no se queda en llamarada de petate. Y es necesario que vayamos poco a poco fortaleciendo nuestra fe. Aquí hay una cosa que no tienen que olvidar como agentes de pastoral. Antes que digas en tu apostolado, ponte a hacer oración. ¿De acuerdo? Si vas a dar un tema en tu parroquia, haz oración personal antes de llegar al grupo.
Si te toca dar miércoles de ceniza, la ceniza, o repartir los folletitos a la gente, haz oración primero. Si te toca dirigir un rosario, una coronilla, haz oración primero. Todo delante del Señor, ¿de acuerdo? No es tu proyecto. Quien se casa con la idea de que es su proyecto, está perdido, ¿de acuerdo? Siempre es importante estar en la docilidad de que si el viento, el lugar, el momento te trae una cara diferente delante de Dios, asúmela. ¿De acuerdo? Cuando el reino de Dios lo buscamos encasillar, meter en una cajita como lo soñamos y quererlo conservar así, no es el reino de Dios instaurado en nuestra vida. Ese es tu criterio, ese es tu capricho, esos son tus proyectos, pero los proyectos de Dios son de Él, ¿de acuerdo? El sembrador es Él, el que tiene que cosechar es Él, nada más. Nosotros solamente somos instrumentos. Alguien diría por ahí, no es para nadie, ¿eh? Somos los burritos que cargamos al Señor, ¿de acuerdo? Nada más. Sin menospreciar nuestro trabajo, somos sus hijos. ¿Vamos bien hasta aquí? Bien, sigo. Si no queda duda de la tarea, paso ya al punto número 1. El contexto, las costumbres agrícolas en el tiempo de Jesús. Sugiero que para no detenerme, solamente apliquemos lo que les decía. La parábola es un ejemplo de la vida cotidiana para explicarles de modo sencillo la presencia de Dios que ya habita en nuestra vida. Ahí nos habla de que se le hablaba a una comunidad que se dedicaba a la agricultura. Podría haber sido otro texto sagrado que hablara a pescadores. Podría ser a una comunidad que se dedicara a la ganadería. Podría ser a quien se dedicara a la carpintería. A cada uno le hablaba según su lenguaje. A nosotros no nos podrían hablar solamente con ejemplos de agricultura porque no vivimos en un lugar con estas circunstancias de campo, ¿verdad? Pero sí nos las pueden bajar a nuestra realidad humana, en lo que vivo en los ambientes sociales, en tu territorio parroquial, en tu territorio decanal, vicarial, en el ambiente familiar. ¿Cómo permites que la semilla de Dios, la presencia de Dios, esté bajando a estos ambientes? ¿Y de qué manera dejas que el protagonista de esta historia de salvación sea Cristo mismo? ¿Sí? Ok. Se me quedan viendo, padre, no sé qué estás diciendo, pero sí. ¿De acuerdo? Son los lenguajes que ocupaba Jesús para hablarle a los demás. Siguiente, los frutos esperados de la siembra. Aquí vamos a ver lo que les decía. Ayúdenme, por favor. Ánimo, los frutos esperados de la siembra, ¿eh? Vamos a ver qué frutos espera Dios de nosotros. El sembrador sabía por experiencia que alguna parte del terreno daría buena cosecha. Obtener un rendimiento del 100% era algo excepcional. En general, una cosecha bastante menor era considerada muy buena. Ok, gracias. Sembrador es Dios mismo. La semilla es la palabra, el verbo hecho carne, es decir, la persona de Jesús. Ese proyecto es de Dios. Por voluntad del Padre viene el Hijo a este mundo. Es proyecto del Padre. No es voluntad del ser humano. ¿De acuerdo? No es si desea o no desea. Hay la necesidad de que su Hijo venga a este mundo. ¿De acuerdo? Si ese proyecto es de Dios, habrá de perseverar por generaciones y generaciones. Lo bajo a la vida pastoral. Si sus proyectos que hoy en día están realizando funcionan, no es porque sea el padre o los laicos los mejores de este mundo. Son talentosos y hay que reconocerlo.
Y no es en el afán de disminuirnos o menospreciar nuestro trabajo, pero es importante, ojo, que lo comprendamos con humildad, ¿de acuerdo? Somos meramente instrumentos de Dios para construir el reino de Dios, para hacer llegar la presencia de Dios a nuestros hermanos, ¿de acuerdo? Cuando esto no lo tenemos claro, generamos un daño a la iglesia caminante, a la iglesia que peregrina en este mundo, a los bautizados, a toda la humanidad, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Y les pongo un ejemplo que no pasa con ustedes. Cambio de párroco, me encapriché, me encariñé, lo que haya sido, viene el cambio y le hago caras al que viene, ¿de acuerdo? No sigues al cura, sigue a Cristo. Tu corazón tiene que estar volcado a Cristo. Ojo, pero el sacerdote hace las veces de Cristo mismo. No puedes caminar por tu lado, porque el reino de Dios es para todos, ¿de acuerdo? Eso sí lo tenemos que entender, porque a veces nos vienen los caprichos de querer hacer las cosas como yo quiero hacerlas. No, eso sí no se puede hacer. Para eso hay un sentido de pertenencia a la iglesia, por eso hay un tema que se llama eclesiología. Hoy en día dice el cardenal, a saber hacer sinodalidad, ¿no? Esos lenguajes que ahorita nos están manejando, que sería propiamente una pastoral orgánica. Todo apunta a Jesús, todo apunta a Cristo. Y quien tiene a Cristo no solo piensa en mí o piensa en sí mismo, sino piensa en los demás. Pongo el ejemplo de la vida de los laicos. Viene cambio de coordinación y como no he entendido que es un servicio a la iglesia y que esto es de Dios y no mío, entonces empiezo a dividir al grupo o a los grupos o empiezo a poner a la gente en contra del nuevo coordinador o coordinadora o del mismo sacerdote, ¿no? Suele pasar. Cuando esto sucede, son reflejos de que la persona buscaba cualquier otra cosa menos el reino de Dios en su propia vida. ¿Ya vieron por dónde va el camino? Eso no pasa en la realidad de este decanato. Bendito Dios. Eso pasa en otras vicarías por allá muy lejanas. En Alaska, como dice el padre Lalo. Justamente porque no hemos terminado de entender que el reino de Dios es hablar de la persona de Jesús, que es el protagonista de la historia de la salvación. ¿De acuerdo? Eso es lo que tenemos que entender, mis hermanos. El reino de Dios se da para la santificación de todos y en bien de toda la iglesia. Cuando buscamos jalar agua para nuestro molino, cuando buscamos acomodar las cosas a que me favorezcan, aunque vaya en contracorriente, no es reino de Dios. El que construye el reino de Dios busca su bien, pero también busca el bien de los demás. Sean igual que yo o no sean igual que yo, tengan otros dones o tengan los mismos dones, construimos para Dios. Construimos para Dios. Si no, se vuelve como aquel texto sagrado del Antiguo Testamento. A ver si se acuerdan qué texto es, donde construían pero no sabían, no podían hablar algunos. Bendito Dios. ¿Me doy a entender? Construir el reino de Dios es estar en el mismo lenguaje. Hablar lo mismo, pensar igual, sentir igual, para poder de alguna manera aportar lo que Dios busca. Esto se llama dejar que Dios crezca. Yo disminuyo, decía San Pablo, para que Cristo crezca. Es esto. Se los pongo en otras palabras. Tenemos forzosamente que crecer en madurez humana y también en madurez espiritual, como en madurez doctrinal. ¿De acuerdo? No me puedo quedar ya con solo la devoción con la que empecé y hablar que Dios es bonito. No, tengo que enfrentar mi realidad humana con todos los problemas que vienen, pero ya desde la óptica de Cristo. ¿Cómo Cristo enfrenta la realidad humana? Con todos y sus asegúnes. Alegría, como tristeza, como prueba, como muerte o resurrección. ¿Cómo Cristo enfrenta la realidad humana? Y desde esta óptica poderlo reproducir en nuestra vida. ¿Vamos bien? Ok.
Seguro que esto ya lo entendieron y ya lo viven, entonces no me aflijo. Vamos con la parábola que Jesús quiere para ser ojo. Conocer de Dios no es decir, qué bueno voy a hacer. No, conocer de Dios tiene mayores exigencias, ¿eh? Conocer de Dios tiene mayor exigencia. Y si tienes conocimiento, no es para ocultarlo en vasijas de barro. Es para ponerlo al servicio de los demás. Eso es lo que busca la llegada del reino de los cielos. Ayúdenme a leer con esto, por favor. Sí. Con sus parábolas Jesús quiere despertar a un pueblo dormido, abrir los ojos a un pueblo ciego, poner en movimiento a un pueblo tullido, presentando el llamado a la conversión como el imperio de la hora presente. Muy bien, gracias. Cuando escuchamos la palabra de Dios dentro o fuera de la misa, no solamente es para que sientas bonito, ¿verdad? O para que oigas la palabra de Dios, sino todo lo contrario, para que al escucharla, la medites y la pongas en práctica, ¿de acuerdo? Eso es lo que busca. Y ponerla en práctica es decir, muévete. Lo que le dijo aquel tullido, toma tu camilla y anda, muévete, vete, entra en movimiento, ¿de acuerdo? A veces nos sucede mucho que ya después de muchos años de estar en la evangelización, nos tullimos. Caemos en la monotonía, caemos en el desierto espiritual, caemos en el enojo. Cuidado, porque son riesgos a los que nos podemos enfrentar como agentes de pastoral, ministros ordenados o laicos. Caemos en esos momentos que si no tenemos claro nuestro camino y nuestro cimiento, que es Cristo, vamos a tirar la toalla a la primera de cambio, ¿eh? Y de eso sí les puedo poner muchos ejemplos. De eso sí. Ya las cosas no son como a mí me gustan, como yo quería, como las soñé, como las pensé, y por lo tanto, ahí nos vemos. Por eso les decía hace rato, ten muy presente en tu corazón que a quien sigues es a Dios, ¿de acuerdo? Pero seguir a Dios es tener docilidad a su espíritu para cualquier cambio que Cristo te pueda proponer. Tienes que estar dócil a dejarte no solo ayudar, sino a dejarte formar, a dejarte construir y al mismo tiempo renovar desde el interior constantemente. Cuando tenemos a Dios en plenitud, tendríamos que ser como aquellos niños, les pongo el ejemplo, que justamente su mayor anhelo era tener un algodón de dulce, de azúcar. Y al tenerlo, es tanta la emoción que no queda tiempo para entristecerse, que no queda tiempo para pensar en otra cosa, sino en Dios mismo. Perdónenme por poner un ejemplo tan absurdo, quizá tan simple de la vida humana, pero es para entender que cuando tenemos verdaderamente una fe sólida en todos los aspectos, podrán venir pruebas, pero la alegría por Dios no se apaga. Tendría que efervecer, tendría que estar constantemente creciendo. ¿Por qué? Porque entonces voy entendiendo que no solamente entra mi criterio humano, sino ya entra el criterio de Dios en mi propia vida. Es como aquella persona que se le ponen trabas en el camino, pero que no se desanima, sino al contrario, esas pruebas lo hacen crecer, esas pruebas lo ayudan a pensar más. Si no es este el camino, entonces tomo un camino alterno. Exacto, no me cierro a la docilidad que Dios quiere poner en mi propia vida, renovarme. Por eso les decía hace rato, no tengo gente viejita,
tengo jóvenes en el Espíritu. Y aunque no me lo crean, así tendríamos que estar constantemente renovando el interior, renovando el espíritu y el compromiso con Dios. Ojo, muy independiente si en algún momento de la vida humana, porque somos seres humanos, dejamos un ministerio, un apostolado en la parroquia, en la vicaría, en el decanato o donde esté sirviendo. Aunque dejemos esto no significa que tiro la toalla. También tengo que tener la madurez humana para saber cerrar ciclos, ¿de acuerdo? Como un cambio de coordinación, como un terminar en ese grupo, y no porque tenga que salir enojado por eso lo tenga que dejar, no, porque voy a buscar otro camino para seguir creciendo. ¿Me doy a entender? Es necesario que lo entendamos. Esto significa dinamismo en la vida de Cristo. Dice la doxología final, con Cristo, con Él, ¿de acuerdo? Con Él y en Él. Eso significa, todo lo hago con Él y para Él. Si yo le pongo en mi nombre, todo lo hago con Él, pero para mí, estoy perdido, ¿de acuerdo? ¿Quién tiene que ser el protagonista de la historia de la salvación? Cristo mismo. ¿Quién tendría que brillar? Cristo mismo. Esto es lo que hay que ir cuidando. No sé si para su mala suerte estos temas me tocan dárselo siempre, pero es entender esto. Es dejar que el que brille en el ministerio que realizas, llámese de formación, de información, de música, de acompañamiento humano, en las áreas donde estemos sirviendo, ahí tienes que dejar que brille Cristo. ¿De acuerdo? ¿Se acuerdan de aquel evangelio que habla de la persona prudente y el caso contrario de la persona imprudente? El que edifica su casa sobre roca, hace referencia a Cristo. Es como aquel hombre prudente que construye su casa sobre roca. Vienen las lluvias, vienen los vientos, y aquella casa no tan fácilmente cae, porque tiene buenos cimientos, está construida sobre roca. Todo lo contrario, y aquí nos damos cuenta, no tiene que ser un indicador y mucho menos una herramienta para juzgar a los demás, es solamente un pequeño reflejo. Cuando la persona busca a como de lugar ser el reflector en el reino de Dios, nos vamos a dar cuenta que es como el hombre imprudente. Construye la casa sobre arena. Es decir, sin cimientos, sin solidez. Vienen los vientos, vienen las lluvias y a la primera aquella casa cae. Porque no tenía buenos. Sucede comúnmente. Cuando el párroco ya te regañó, aquí no pasa, bueno, espera. Cuando ya te regañó, pues ya no le hablo, pues ya me emberrincho, ¿verdad? Cuando ya me dijeron que ya no lo puedo hacer como lo venía haciendo los lunes en la tarde, que ahora lo tengo que hacer en martes. No, pues yo ya me voy. Cuando no hay una madurez humana y mucho menos espiritual, esto se ve evidentemente. No hay que buscarlo, se percibe muy fácilmente. Pero cuando en medio de mi humanidad, porque tenemos derecho a expresar nuestros sentimientos y emociones, y desacuerdos y enojos, pero en medio de todo esto, tengo claro que al que sirvo y para el que trabajo es Cristo, y por eso me sumo a los cambios que Dios me propone, la óptica cambia. ¿Tendré mis resistencias? Sí, son naturales. Somos seres humanos. Y tanto a ustedes les pega de repente cuando hay cambios en las parroquias como a los padres, ¿no? Pero es natural. Aquí lo importante es entender para quién trabajamos. ¿De acuerdo? Padre, ¿me permite decir un cuento? Un cuento. Ahí tiene que era una persona que, como dice el padre, asistía a la iglesia. Pero un día se molestó por algo. Y fue y se confesó con el padre y le dijo, ¿sabe qué? A mí me molesta la gente que viene aquí, mis compañeros. Empezó a decirle los defectos que tenía. Entonces resultó con que le dice el padre, mira hijo, ¿te pido un favor? Sí, me vas a llenar un vaso de agua
y vas a dar 3 vueltas adentro de la iglesia. Pero fíjate que no tienes una sola gota de agua, de ese vaso. Sí, cómo no, padre. Y agarró su vaso, hizo lo que le pidió el padre, y al último fue a ver al padre y le dijo, padre, aquí está el vaso de agua, y no se cayó ni una sola gota. Exactamente así es Dios. Tú, el vaso representaba a Dios, a ti no te y tuviste mucha atención en poner el agua no cayera ni una gota como te pedí, ¿verdad? Sí, así fue, padre. Pues así debes de venir. Tú vienes a ver a Dios, no vienes a ver qué hacen los demás. Gracias, Madre Santa. Es sano, les decía hace rato, ahorita nos va a ayudar esta idea, es sano también decir en su momento, no me siento a gusto, es muy diferente en este ambiente parroquial y puedo cambiar de parroquia. Ojo, pero la humildad me va a llevar al discernimiento, no la panza me va a llevar al discernimiento. A decir, el ambiente no me favorece, no es sano, ya no me ayuda a construir, se vale decir cierro y empiezo acá, ¿de acuerdo? Es muy diferente. Cuando no sucede esto, comúnmente llegan a las parroquias personas que estuvieron en 10 grupos parroquiales y que lo terminaron corriendo, no es cierto. Y que más que llegar a decir, ¿en qué ayudo? ¿En qué puedo ayudar? Vengo para querer dirigir el barco. Y ha pasado en parroquias. Y estas personas generan un daño normalmente a las comunidades. Esto no es sano. Pero sí es sano también en algún momento decir, no me siento a gusto, puedo ofrecer mi servicio al reino de Dios ahora en esta realidad. Pasa también cuando por talentos, porque todos ustedes son talentosos y tienen algunos al 100, otros al ¿qué? Al 50 y otros al 30. Pero cada uno a su ritmo y en su vivencia de fe lo va a ofrecer. En algún momento ya les llamaron o les van a llamar a alguna actividad del decanato, de la vicaría, a nivel arquidiócesis, y no es malo decir, ya no puedo estar en la parroquia porque ahora mi trabajo puede ser aquí, ¿de acuerdo? Cuando pasa esto, cuando te llaman, tenlo por seguro que es la manera en que Dios también actúa y habla. Algo estás reflejando, algo estás haciendo bien, que te piden, encárgate de coordinar coros a nivel de canal, ¿no? Entonces no nos cerremos a esta posibilidad, no tengamos miedo. Esa es la manera en que Dios también nos anima y nos motiva. Yo creo que también lo que nos puede ayudar bastante, nos dejaron una tarea de ver, leernos el apartado del Evangelio de Yuchandi y el de Levantó el Inicio. Me pareció súper interesante, ¿no? Ahorita, por ejemplo, necesitamos nutrirnos de esas lecturas, ¿no? Porque yo aprendí, bueno, bastante, ¿no? De que uno nos invita a creerle a Dios, ¿no? A decir, Él nos dice, santos como yo soy santo. Pero ¿cómo lo podemos hacer, ¿no? Con exactamente con ser coherentes con nuestra vida, con lo que hacemos, evitar falsedades, amor a la Eucaristía, todo lo que nos recomiendan en esos textos, nos nutren bastante, nos ayudan bastante para crecer, para integrarnos, para trabajar por ese reino por el que estamos estudiando. Entonces, yo creo, esperemos que todos leamos esos apartados, porque pues, nos nutren bastante y nos ayudan a caminar para nuestro trabajo, para nuestra forma de vida. Todo eso. Es importante, sí, ahorita marcado usted recuérdame su nombre. Miguel. Diego. Miguel. Miguel. Marcaba una cosa muy importante que vieron en el capítulo 7. Y lo hemos venido de alguna manera indirectamente mencionando en los distintos manuales anteriores. El testimonio es clave para lo que vamos a seguir haciendo, porque ya lo vienen haciendo en la familia o en los ambientes donde están, para los demás. Pero ese testimonio tiene que ser puro. Decía la primera lectura del domingo, de Levítico, ¿no? Sean santos como Dios es santo, ¿no? Esmérense. Seguimos siendo, ojo, humanos. Y se vale decirlo, se vale decir, me equivoqué. Se vale decir, estoy enojado, como estoy muy contento, o estoy preocupado, se vale. Somos seres humanos. Se vale reconocer que el único santo por excelencia es Dios. Que nosotros estamos en esa lucha cotidiana y constante de permanecer con Dios o hacer las cosas que a Dios le agradan
haciéndonos felices también a nosotros, ¿no? Y justamente eso es lo que nos pide, vivir desde el día a día el Evangelio en nuestra vida, es decir, créetelo tú primero para que lo crean los demás, ¿no? Créetelo tú primero para que se lo crean los demás. ¿Seguirás teniendo tus defectotes? Sí, pero aquí quiero hacer y subrayar, ya voy a ir acabando este capítulo. Es importante, mis hermanos, en la fe, que no solamente miren, dirían por ahí, sus pecadotes, porque ya no tienen, yo creo, ¿verdad? Ya son santos. Dejen de mirarse los defectos, porque tenemos mucho inconscientemente la bendita manía en los grupos o movimientos o ministerios parroquiales de vernos tan indignos delante de Dios, que eso es lo mismo que proyectamos a veces en nuestros temas a la gente. Deja de mirar solamente tus limitaciones humanas y empieza por reconocer también los talentos que ya tienes y los que vendrán. Bendito Dios. Deja de ver los defectos y empieza por mirar también los talentos que ya tienes. ¿De acuerdo? Y de esta manera, vuélvete en ese espíritu de Cristo, misericordia para los tuyos. También el 8 les hablaba del amor, el lenguaje de Cristo, ¿de acuerdo? Es importante que empieces por tomar y asumir, no solo desde tu experiencia, sino desde la experiencia de Cristo, lo que vas a proyectar en los demás. ¿Qué nos sucede? Comúnmente quien se queda enganchado a sus errores va a decir en sus oraciones, pídele a Dios que te perdone, que te libere, que te... A ver, no siempre todos están bajo las mismas condiciones y contextos. No siempre la gente tiene que ser una pecadora para buscar a Dios. Es importante que valores a la luz de la fe y desde los sentimientos de Cristo, porque la gente, en medio de todas las miserias humanas, sigue buscando a Dios y sigue tocando la puerta de las parroquias. ¿De acuerdo? Más que juzgarlas, más que señalarlas, porque a veces somos muy duros. A lo mejor la gente a veces no viene a misa y solo vino a la de los 15 años. Y a lo mejor ni te respondió, ni se paró, y el padre hasta se enojó y los ministros también. Pero por algo está ahí. Aprovecha la oportunidad de evangelizar. No los juzgues, no tomes el papel de Dios que no te toca. Él es el justo juez. No te desgastes. Una cosa es, sí, trata de animarlos. Si no responden, pero ya no quedó en ti. ¿De acuerdo? Pero no te enojes, no los maltrates. A mí me pasa mucho de repente celebrar ceremonias donde la gente parece que está en otro lugar y les digo que es misa de bancas. Pues sí, pero por algo están aquí. Y eso no me lleva a faltarles al respeto, a tratarlos mal. Si de plano no me responden, quienes están en equipos de liturgia de aquí saben que hago más breve la celebración. Y ya. Pero al final del día no es el tema de hacerlos sentir mal. Ustedes, agentes de evangelización, en todo momento tiene que haber oportunidad de evangelizar, no de desevangelizar, no de desanimar, no de desmotivar, ¿de acuerdo? Sino tiene que ser oportunidad para cobijar a los demás. Por algo vienen, que no están a lo mejor a tu nivel según el criterio humano. Dios tiene sus tiempos y momentos, ¿no? Y capaz que al día de mañana se cambian los papeles. Entonces, tengamos la humildad y la docilidad de mirar esto siempre a la luz del Evangelio. ¿De acuerdo? Último punto del capítulo. Trabajar por el reino de Dios requiere de muchos intentos. Lo que les decía hace rato. Este proyecto no es de nosotros. Con nosotros, se los digo con todo el amor y la caridad. Y aquí me pongo en primera fila. Con nosotros o sin nosotros,
Dios está y estará presente en la vida de la humanidad. El otro día me decía el padre Lalo, sin duda que esto es de Dios y Él lo sostiene, porque en la parte humana, diríamos, ya hubiéramos ahorcado a todos por una situación que estaba pasando en la parroquia. Digo, sí, pero eso no es nuestro, esto es de Dios. Le decía al Padre, estando tú o yo, o ya no estando tú y yo, esto sigue, esto camina. ¿Por qué lo permite? ¿Por qué lo permite? Eso es lo que tenemos que entender. Esto es de Dios. Esto es de Dios. ¿Que la invitación está para nosotros seguirlo apoyando? Sí, como también estamos en la libertad de decir ya no, ¿verdad? Pero solamente nos pide su ayuda, nos pide su apoyo. Pero sí comprender esto, comprender que esto es de Dios. Y es ahí donde entra la humildad para decir, pongo mi granito de arena que a mí me toca y lo demás, que lo coseche Él. ¿Ya vieron por dónde va el camino? Esa es la intención de tener ya el reino de Dios en nuestra vida y dejar que a través de nuestra vida Dios pueda actuar para sanar los corazones heridos, para consolar a los corazones afligidos, para ser signo de esperanza para nuestros hermanos. ¿Seguimos siendo enfermos? Sí. Y decía el Papa Francisco, eso no para justificar nuestras acciones negativas, La iglesia es hospital de pecadores, así lo dijo. Pues sí, porque de alguna manera seguimos teniendo nuestras propias limitaciones humanas. Ojo, y pasa tanto en católicos como en no católicos y de otras profesiones de fe. Pero en medio de todo esto, nos pide justamente poner nuestro granito de arena. ¿Para qué? Para poder ayudar. Y qué mejor alegría es cuando ayudamos que ser obstáculo para nuestros hermanos. ¿De acuerdo? 5 minutos de descanso y llevamos ya 1 minuto. Apúrenle.